Bueno, continuamos con otro ejemplo. Ahí tenemos un circuito donde tiene una FEM de 60 voltios, 3 resistencias en serie. La resistencia 1 es de 15, la caída de tensión en la resistencia 1 es de 15 voltios y en la resistencia 3 de 20 voltios. ¿Cuál será el valor de la caída de tensión en la resistencia 2? O sea, ¿cuál es el valor de V subíndice 2? ¿Quién me dice? ¿Nadie? A ver, les recuerdo qué dice la ley. La segunda ley. La suma de fuerzas electromotrices en una malla cerrada o circuito es igual a la suma de las caídas de tensión. Es tan simple. ¿Cuánto entra al circuito o a la malla en cuestión? Lo que entra tiene que salir del otro lado, la suma de todas las caídas de tensión. Entonces, yo tengo 60 voltios de la FEM y eso tiene que ser igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. Son 60 voltios que son iguales a 15 voltios más V2, que es lo que desconozco, más 20 voltios. Si nosotros despejamos para V2, voy a tener igual a 60 voltios menos 15 voltios menos 20 voltios. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor de la caída de tensión en la resistencia 2? Nadie, no pueden hacer esa sumita. Tendría que ser de 25, profe. Correcto. De esa manera igualamos. Así de simples son. A ver, ¿alguna duda, algo que no haya quedado claro hasta ahorita? Se me hace raro que no se hayan peleado por dar las respuestas. Estaba regalado. ¿Alguna duda? ¿O sí se está entendiendo? Por mi parte sí estamos entendiendo. Alberto, Sí, profe, yo sí entendí. entonces ¿por qué no contestaste luego? Pues estaba calculándole, profe. Ah, chis. ¿Estarías juntándote los dedos de los pies también? No, Ah, profe, bien estaba fácil para hacerla. calculando. Ah, bien fácil para hacerla. No me digas que agarraste calculadora. No, profe. ¿Por qué los demás no contestaron? Estoy empezando contigo. No te apures por los demás. Preocúpate por lo que haces tú. Pues ya A me ver, Esmeralda, preocupé. Francis, ¿ustedes por qué no me contestaron rápido? La verdad es que no entendía, profe, me había perdido como que ya no hallaba ni para dónde darle. Pero ya quedó claro ahorita que lo hice. Sí, ya lo entendí. Pero es que a la hora que pregunté cuál era el resultado, yo ya había hecho todo el desarrollo. Ya nomás se tenía que hacer la suma. Eso es lo que me preocupó. Bueno, Profe, está escribiendo el sí, problema. sí. Y Es sí, que a mí no me parece. debes de tener muy lenta tu conexión a internet. ¿A los demás sí les aparece? Sí, profe. Sí, sí. Sí, o sea, debe Pero estar lenta tu conexión, Jenny. pues tengo internet y señal, estoy aquí en San Felipe. Entonces, ¿qué tienes? Has de tener Telmex, el horrible Telmex. Mm, ¿Sí, y verdad? si me conecto y me vuelvo a Profe, no me sepas, yo desconecto sí y me tengo vuelvo a conectar. Telmex. Es que a veces en algunas zonas está así. Yo cuando iba a empezar a grabar, me salieron 2 letreros de que estaba inestable la conexión. Mm, Si quieres, salte tantito, te esperamos, sal y reentra a ver si así, a veces eso soluciona las cosas. sí. Entonces vamos a esperar a Jenny que regrese tantito. A ver, las demás, los demás.
Rubén, ¿estás dormido, despierto? ¿Qué? No oigo nada de ti hoy. Rubén. Hola, Rubén, despierta. Profe. No, es que de primero en mi pantalla no se veía tampoco nada. Pero ya se empieza a ver. Sí, ya ahorita ya. Ah, bueno. Eso me tranquiliza tantito. Entonces vamos a esperar si llega Jenny. Yo mientras dibujo el siguiente circuito. Sirve de que lo van analizando ustedes, porque ustedes lo van a resolver. Cada uno por su cuenta. Aquí me faltó algo. Ah, ya llegaron Jenny y Luz. Belinda. Bueno, ahí está el circuito. ¿Cuánto vale R2 y cuánto vale R4? Cada quien échale coco. Y ahorita me van pasando resultados y ya luego lo resuelvo completo. Y ahora sí, profe. Muy bien, Jenny. Ahorita no estoy escribiendo. Se trata de que ustedes lo resuelvan y me digan el valor. Obviamente, como les decía, por R1 equivale a voltaje 1 o caída de tensión 1. Por R2 nos va a equivaler a voltaje 2. Este va a ser 4 y este va a ser el 3. Entonces, ahorita desconocemos voltaje 2 y voltaje 4, perdón. Acá le puse también un 2, déjenlo quito. Voltaje 4 o caídas de tensión. ¿Cuánto vale la caída de tensión 2 y la caída de tensión 4? Es lo que quiero que me digan. Y ahorita lo resolvemos después de que ustedes me digan. Ahí está la imagen para que lo analicen. Vale 10 R2, ¿no? No, sí, a ver, ¿quién está hablando? ¿Ángel? No, Yo opino que R2 vale 20 y R4 vale 10. Siento que R2 vale 40. o ese es, Gael dice 40. A ver, para R2 me han dado los siguientes valores. Me han dicho que 10, que 20 y Gael dijo que 40. ¿Y R4, Gael? 30. R4, Gael dice que 30. Lo ponemos al final para que coincida. ¿Los demás qué dicen? Sí. 10. Ángel dice que R2 vale 10 también. No, R4. ¿Eh? R2 y R4. ¿Las dos valen 10 cada una? Sí. Bueno, ahorita veremos. Ya arriba ya hay un 10, por eso lo dejé así. ¿Tú qué opinas, Francis? Profe, pues si ya le contesté. Perdón, pero no me 10 contestaste de R2, de R4 no me Sí. dijiste nada. ¿Cuánto Sí. decidiste? Le ¿Cuánto dije R2 20 y R4 10. Ah, ok. No es que Ok, todos nos juntamos a la vez para responder. sí. A ver, José de Jesús Cano,
¿Tú qué opinas? Está dormido. Yo opino que la primera vale 20. La primera, ¿cuál es la primera? ¿R2 vale 20? Sí. Sí. Y R4 opino que es. Bueno, vamos a quedarnos con esas opiniones. ¿Qué dice la ley? Todas las fuerzas electromagnéticas que llegan a una malla cerrada o circuito cerrado son igual a todas las caídas de voltaje. Aquí lo podemos separar en dos. Número uno, toda la sección en paralelo podría ser una malla. Y todo el circuito es nuestra segunda prueba. Ok. A todo el circuito, ¿qué entra a todo el circuito? Pues 60 voltios, ¿no? A todo el circuito entran 60 voltios. Y eso debe de ser igual a ¿qué? Debe de ser igual a B1 más la malla. Porque aquí se sigue el mismo principio que en las resistencias. Toda la malla se va a comportar como si fuera una sola resistencia. Entonces, ¿cuánto vale la malla? Porque el voltaje 1 ya lo tenemos. ¿Sí? Entonces tenemos 60 es igual a 20 más la malla. Entonces, la malla es igual a 60 voltios menos 20 voltios. La malla es igual a 40 voltios. Ahora, la malla es igual a la suma del voltaje 3 más el voltaje 4 y también es igual al voltaje 2. Por tanto, de entrada, el voltaje 2 es igual a 40 voltios. Y ya me deshice de esto. Acá yo conozco que este vale 10. Entonces, 40 es igual a 10 más voltaje 4. Voltaje 4 va a ser igual a 40 menos 10 es igual a 30. Gael es el que estaba correcto en las dos respuestas. Acuérdense que aquí no estamos hablando de nodos, estamos hablando de mallas o circuitos. Una sección en paralelo es una malla. ¿Ok? Y así de simples son. Entonces ponen su dibujito o le toman una foto a las imágenes del libro y ya nada más hacen la parte de las pequeñas ecuacioncitas. Nomás primero hay que analizarlo visualmente. Así como si quieren, pues, dibújenlo en otro lado y vean, a ver, esta parte pues, es una malla, todo es todo el circuito. Entonces tengo que ir analizando cómo va cada situación. ¿Dudas, preguntas? No, profe. No hay duda. Eso, puros 10 Esmeralda. Yo tengo una. ¿Una malla Gael. puede estar en paralelo? ¿Perdón? ¿Una malla puede estar en paralelo? De hecho, si te fijas, esta malla está en paralelo, pero aquí no le afecta. En la primera ley de Kirchhoff sí afectan los paralelos porque los paralelos se forman con nodos. Y la primera ley de Kirchhoff habla sobre todas las intensidades que llegan a un nodo son iguales a las que salen. Por eso es la diferencia. Las intensidades, ¿cómo vienen? Yo traigo una intensidad aquí y llego a un nodo, entonces voy a tener una intensidad 2
y una intensidad 3. Intensidad 1 va a ser igual a intensidad 2 más intensidad 3. Esto es, perdón, primera ley de Kirchhoff. Acá, ¿qué es lo que pasa en un nodo? Llega un voltaje, pero acá tenemos que tomar en cuenta que entro a todo el circuito. Llega un voltaje, o esta es la FEM, mejor le ponemos que es la FEM. Esta es la FEM. Aquí hay una resistencia. Acá hay otra y acá hay otra. Entonces, o yo conozco bien los valores estos, al menos uno de los dos, para poder saber que tiene que ser el equivalente a esto más este. O yo conozco, por ejemplo, conozco este voltaje, la caída de tensión, y entonces todo este se está comportando como una malla, como una sola caída de tensión. Entonces, estos dos tienen que ser iguales. Por decir, no sé, este vendría siendo R1, R2 y R3. R2 y R3 van a ser iguales, no hay vuelta de hoja. Y cualquiera de los dos sumados con R1 tiene que ser igual a la FEM. Eso es de lo que se tratan las leyes. Bueno, vamos a dejar de grabar esto para que ya quede como explicación.